Una sociedad que quiere funcionar de forma estable suele necesitar mantener una gran masa trabajadora en la base. ¿Por qué? Esto no es necesariamente un debate moral. Es un tema de mecánica. La sociedad necesita a una multitud produciendo bienes y servicios de manera constante y luego volviendo a consumir aquello que ella misma ayudó a crear. Una multitud que gasta la mayor parte de su vida, su tiempo y su energía en el trabajo. Para que la máquina siga girando, esas personas deben mantener siempre un impulso de subir, especialmente el impulso de poseer activos. Pero el sistema suele estar diseñado así. Puedes vivir mejor que la generación anterior, más comodidad que tus padres, viajes, ocio, restaurantes, y aún así, cada vez te resulta más difícil alcanzar los activos esenciales. Por eso la gente trabaja más, persiguiendo una meta que se aleja paso a paso, y así la máquina sigue creciendo y sigue funcionando. Bienvenido a Verdades Ocultas, donde hablamos de verdades que la sociedad preferiría que no vieras. Información, dinero, libertad, tiempo, emociones, pensamiento y sobre todo, el mecanismo necesita a una multitud ocupada con la supervivencia, ocupada al punto de no tener tiempo para cuestionar las reglas del juego. El sistema no necesita demasiados ricos, pero tampoco puede empujar a la mayoría hacia la miseria absoluta. Si empuja demasiado, aparece la inestabilidad. Por eso la sociedad suele estratificarse. Hay una capa media y una capa baja, vidas lo bastante estables para no estallar, pero lo bastante limitadas para mantener a la gente corriendo. En muchas economías altamente urbanizadas, sobre todo donde la vivienda y los activos suben más rápido que los ingresos, empiezan a aparecer generaciones que se rinden, bajan la ambición, rechazan el trato antiguo, dejan de creer que una vida entera de trabajo les comprará una casa. La cultura popular también lo refleja. Películas e historias sobre desigualdad, deuda y distancia de clases. Es una señal de presión acumulándose bajo la superficie. Y aquí está lo sutil. Los que están abajo no se sienten como herramientas. Reciben suficiente comodidad para olvidar el desgaste. Redes sociales, entretenimiento, unos viajes al año. Suficiente para anestesiar, pero no suficiente para detenerse, mirar más profundo y cuestionar todo el juego. La sociedad siempre necesita a los pobres, porque sin base la pirámide no se sostiene. Mira la historia. La nobleza feudal controlaba la tierra y la alquilaba. El capitalismo industrial poseía máquinas y fábricas y contrataba mano de obra. El capitalismo financiero moderno posee flujo de dinero, datos, redes legales, tecnología, y puede influir en el ritmo de muchas capas sociales. No importa la época, no importa el modelo, la base suele ser grande, reemplazable y con poca capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque el mecanismo está programado para mantener a una masa de personas sin comprender el diseño del sistema. ¿Y por qué hacerlo así? Porque la sociedad no está optimizada para la justicia perfecta. Está optimizada para controlar la inestabilidad. La multitud es, al mismo tiempo, la fuerza que sostiene al sistema, y el punto débil, si no puede ser contenida. En el pasado, el orden se mantenía con violencia abierta, aplastando revueltas por la fuerza. Hoy es diferente. El control moderno necesita menos del látigo, porque ha construido una cadena de gestión del comportamiento colectivo. Y casi cualquier modelo social depende de eso para mantenerse estable. Para controlar a los seres humanos, una especie inteligente, la violencia bruta es el último recurso. Lo más eficiente es un marco de recompensa y castigo. Y, sobre todo, definir qué es correcto e incorrecto, éxito y fracaso, capaz e inútil, aceptado y excluido. Puedes llamarlo reglas del juego o normas sociales. Dentro de ese juego, casi todo lo que haces se convierte en puntaje, y la multitud no necesita saber quién escribió las reglas.
solo necesita saber que hacer A trae aprobación, hacer B es fracaso, hacer C trae castigo, hacer D trae celebración, dinero, estatus, futuro. Si las recompensas son claras y se repiten lo suficiente, cada individuo se ajusta solo, automáticamente, para hacer lo que el mecanismo quiere. Paso 1. Estandarizar la mente con una escala social de puntos. El mundo digital crea una arena donde la multitud desarrolla reflejos ante listas de recompensa y castigo aplicadas a escala social. El pensamiento colectivo se empuja hacia un molde mediante criterios de evaluación. Éxito es ganar tanto al mes. Un hombre debe tener casa y coche. Casarse requiere activos. Hay que consumir, hay que disfrutar, hay que vivir rápido. No hay que desperdiciar la juventud. Cuando esos estándares se inyectan sin parar, la gente tiende a gastar todo lo que gana. Pierde la base de acumulación para cambiar de posición, pero mantiene presión suficiente y motivación suficiente para seguir trabajando. Las definiciones de éxito y fracaso no vienen solo de la escuela o la ley. Se inyectan a través del entretenimiento y la cultura de masas, programas, películas, televisión, redes sociales. Eso no existe solo para divertir. Enseña cómo pensar, cómo amar, cómo vivir, cómo gastar, cómo competir. Y la mayoría ni lo nota. Y cuando alguien fracasa, suele concluir: no soy lo bastante bueno, en vez de preguntar: ¿y si el juego está diseñado para que la mayoría pierda? En ese sentido, el entretenimiento moderno funciona como anestesia de la conciencia. El objetivo es que la multitud nunca sospeche que está siendo guiada. Paso 2. Hacer que la multitud se controle a sí misma. Cuando el paso 1 funciona, cuando las normas ya están plantadas en la mayoría, el mecanismo puede retroceder, porque la propia multitud se convierte en guardiana de las reglas. La gente se mide con el estándar y ataca a otros para demostrar que sigue dentro de lo correcto, que está del lado correcto. Y ahí el control se vuelve más barato. No hace falta represión constante, porque la multitud hace ese trabajo en lugar del mecanismo. La multitud termina creando una policía moral, vigilantes del pensamiento, tribunales online. Construye un sistema automático de puntajes con likes, reacciones, compartidos, corazones, indignación. El número de seguidores se vuelve medida de valor. KPI, calificaciones, bonos y salario se vuelven medida del valor de un empleado. Todo es un juego de psicología digital. Quien no participa se vuelve invisible, y entonces la gente compite. Consumo, placer, trabajo, imagen, dinero. La mayoría cree que es libre, cuando en realidad vive dentro de un reflejo condicionado, moldeado de antemano. La esclavitud mental es la esclavitud que no necesita cadenas, porque las cadenas reales están dentro de la mente. No eres tan libre como crees. Solo estás eligiendo el tipo de cadena que te resulta más cómoda. Las prisiones más eficaces son aquellas donde los propios presos se vigilan entre sí. El que rompe la regla recibe la ira de toda la celda. No hace falta que aparezca el guardia. La multitud se convierte en el sistema inmunológico del mecanismo. Quien resiste es aislado. Quien obedece es recompensado. Aparece en pantalla, asciende, sube de nivel. Pero hay que decirlo con claridad. Las reglas, la moral, los valores y los patrones sociales no son completamente malos. Pueden ser herramientas para dar forma a una comunidad, evitar que se derrumbe desde dentro y protegerla de ser devorada desde fuera. El punto decisivo es este. Cuando ya no distingues entre un marco que necesitas para sobrevivir y un marco diseñado para manipularte, toda la sociedad se convierte en un rebaño, guiado, pero convencido de que es libre. Hoy no es la era de portarse bien, es la era de jugar con inteligencia. El consumismo no necesita ordenarte qué comprar.
solo necesita dibujar un destino llamado éxito, crear una imagen ideal, y entonces la propia sociedad se presiona sola. ¿Qué hacer? ¿Cómo gastar? ¿Cómo vivir? Los medios tampoco necesitan mandar. Enseñan a la gente cómo vivir y cómo competir, y lo que la sociedad llama libertad, felicidad y civilización puede convertirse en la cobertura perfecta de un nuevo tipo de control, sin tocarte, solo direccionándote. La frontera no está en la ley, la frontera está en la conciencia. Saber qué juego estás jugando, saber quién escribió las reglas, o, más bien, a qué mecanismo sirven esas reglas. Saber si la recompensa es real o si es solo un premio pintado lo bastante bonito como para que sigas corriendo. Si no ves esa frontera, cuanto más correcto vivas, más fácil es que te usen, sirviendo objetivos que no son los tuyos. Y por eso la sociedad siempre necesita una gran capa en la parte de abajo. No por maldad, sino porque el mecanismo lo requiere. Necesita una multitud para sostener la pirámide de arriba. Necesita que trabajen, consuman, sueñen, se frustren y repitan el ciclo. Necesita que la mayoría viva en la ilusión de que elige libremente, cuando en realidad solo está jugando un juego cuyas reglas ya fueron escritas. El mayor peligro no es la pobreza material. El peligro es no darte cuenta de que tienes hambre. Hambre mental. La pobreza no es solo falta de dinero, es perder la capacidad de cuestionar. Por eso el mecanismo puede dejarte elegir casi todo, menos dos cosas: tiempo para pensar y perspectiva para ver el juego completo. Cuando la multitud acepta que estar abajo es culpa del individuo, falta de capacidad, falta de mérito, el mecanismo se vuelve casi eterno. Los pobres no se rebelan, solo pelean entre ellos. No preguntan quién escribió las reglas ni quién está dirigiendo el rumbo. Solo preguntan por qué aún no son como los otros. Y ahí es cuando los pobres se convierten en el recurso más sostenible de la sociedad. Sin cadenas, solo con metas que perseguir. En este juego, cuanto más obediente eres, más fácil es usarte. Cuanto más competente eres, más eficiente será tu explotación. Así que no preguntes solo: ¿cómo salgo de la pobreza? Pregunta: ¿quién está definiendo lo que es pobreza? ¿Y de quién es el juego que estoy jugando? Porque si las reglas no las escribiste tú, no importa qué tan rápido corras, sigues siendo una pieza moviéndose en la dirección que alguien eligió. Despertar no es rebelión. Despertar es conocer el mapa, entender el mecanismo y elegir la forma correcta de jugar. Tal vez lo que digo hoy sea difícil de aceptar, pero es una forma de mirar cómo funciona la sociedad, y cuánto sentido tenga dependerá de la experiencia de cada persona. Escapar de la trampa del ecosistema social. ¿Por qué trabajas duro y aún así no te haces rico? La conclusión es simple: el mundo no necesita demasiados ricos. Porque si todos tuvieran riqueza de clase alta, no quedaría nadie para hacer el trabajo fundamental: limpieza, operación, reparto, cuidado, recolección de basura. Para mantener una sociedad estable, el mecanismo debe garantizar que la mayoría nunca alcance el destino financiero que le prometieron. Puedes vivir mejor que tus padres, pero llegar al estilo de vida del tope es extremadamente difícil. Y poseer ciertos activos de estatus, vivienda en zonas caras, autos costosos, marcas de lujo, relojes de alta gama, puede quedar fuera de alcance. Y, de forma irónica, esa distancia es lo que te mantiene trabajando. Mira la vida de una persona común. Se gradúa alrededor de los 22 y se jubila alrededor de los 60. Aproximadamente 38 años de trabajo. En días son unos 14.000 días dentro de la ventana productiva. Pero cuando restas fines de semana, feriados, enfermedad, familia, traslados, ocio, los días reales de ganar dinero se acercan más a unos 10.000. Y aquí está el punto. Si por día generas una unidad de ingreso, el máximo de toda la vida es 10.000 unidades.
Si por día generas 2 unidades, el máximo de toda la vida es 20.000 unidades. Pero eso es facturación de vida, no es patrimonio, porque la mayor parte se disuelve en el costo de vivir. Vivienda, transporte, salud, familia, riesgos y esas pequeñas recompensas que te das solo para seguir soportando. Si gastas más de lo que acumulas, puedes terminar con nada, incluso después de trabajar casi toda la vida. Y la inflación casi siempre corre más rápido que el crecimiento salarial de la mayoría. Así que incluso siendo frugal, el ahorro de toda una vida puede convertirse apenas en el enganche de una casa pequeña. La sensación de correr y no llegar no siempre es fracaso personal. Es el resultado predecible de un sistema diseñado para mantener a la mayoría corriendo. Entonces la gente pregunta, ¿cómo se escapa? La respuesta está en la posición. Tu posición dentro del ecosistema que distribuye valor. No importa cuánto trabajes, si tu ingreso depende de horas, ya sea trabajo físico o mental, sigues limitado por tiempo y energía. En la sociedad moderna, trabajadores físicos, agricultores, obreros, conductores, repartidores, viven de tiempo y esfuerzo. Pero el tiempo es finito y la fuerza disminuye con la edad. Cuando ya no puedes trabajar, el ingreso se detiene, y un solo golpe de salud puede devolverte a cero. Para aguantar, mucha gente alarga la jornada de 8 a 10, incluso 12 horas al día. Pero trabajar más no significa volverse rico. Normalmente solo significa comer, o pasar un poco menos de apuro por un tiempo. Por eso, muchas personas depositan sus esperanzas en sus hijos. Les dicen que estudien duro, que consigan un trabajo más estable, que no tengan que luchar como ellos. Pero incluso si esos hijos entran a una buena universidad y se convierten en médicos, abogados, profesores, ¿se vuelven más ricos? La mayoría de las veces no. Solo cambian el trabajo físico por el trabajo mental, de la pala al bisturí, del esfuerzo corporal al teclado y al aula. Pero sigue siendo lo mismo, vender tiempo y energía a cambio de dinero. Y el tiempo, como sabes, siempre tiene un límite. El problema no es la falta de esfuerzo individual, el problema es la estructura. Estás parado en una posición desfavorable dentro del ecosistema que distribuye el valor en la sociedad. Imagina la sociedad como un río financiero, donde el valor se reparte por capas. Abajo están quienes venden su fuerza, estrangulados por el tiempo, la edad y la enfermedad. Arriba están quienes no necesitan estar presentes todo el tiempo, y aún así, el dinero les llega. Ellos no venden esfuerzo, venden productos, servicios, marca o un sistema. Y por eso la misma taza de café puede contar dos historias distintas. Si tú la preparas y la vendes barata, estás vendiendo tu esfuerzo por unidad de tiempo. Pero una cadena de franquicias puede cobrar mucho más y aumentar la ganancia con escala, porque no vende solo café, vende experiencia, proceso, sistema, y puede vender miles de tazas a la vez sin estar ahí. Así que la forma más sostenible de salir del ciclo de la pobreza no es hacer más, es hacer diferente. Tienes que pasar de vender tiempo uno a uno a vender valor uno a muchos. Es decir, crear algo que pueda servir a muchas personas al mismo tiempo, sin quedar limitado por tus horas o tu energía. Puede ser un producto, un servicio, una plataforma digital, un canal de YouTube, un curso online, o un modelo de negocio que funcione incluso cuando tú no estás. Suena grande. Entonces empieza por el ejemplo más simple. Piensa en vender agua. Si la ganancia por botella es pequeña, para generar un ingreso significativo necesitas vender decenas de miles. Solo no puedes. Pero si construyes un sistema de distribución, con agentes, afiliados, revendedores, o vendes en marketplaces y comercio electrónico, entonces se vuelve posible. El poder está en la escala, no en los músculos ni en el título. A partir de aquí,
se ve un principio simple que el sistema tradicional suele ocultar. Trabajar duro es necesario, pero no alcanza. Necesitas trabajar con inteligencia y entender cómo funciona el ecosistema que distribuye el valor. Porque esta sociedad no está diseñada para hacerte rico, está diseñada para mantenerte estable. Un sueldo justo, una vida ajustada, un préstamo bancario de décadas, un seguro básico, una jubilación al final. Todo eso te hace sentir protegido, pero en la práctica te deja dentro de un ciclo, suficiente para sobrevivir, insuficiente para subir. Y lo más peligroso es que esa estabilidad mata tu impulso de romper el molde. Te hace temer al riesgo, temer al cambio, temer hacer algo distinto. Luego enseñas a tus hijos a vivir igual, y así la pobreza, incluso en una versión decente, se transmite de generación en generación. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar la perspectiva, dejar de pensar que eres solo alguien que trabaja para sobrevivir y empezar a pensar como alguien que crea valor que puede multiplicarse. Ahí es cuando empiezas a aprender ventas, emprendimiento, marca personal, finanzas e inversión. No tienes que dejar tu trabajo hoy mismo, pero sí tienes que construir la base de un segundo sistema de ingresos, uno que no esté limitado por tu tiempo ni por tu energía. Pregúntate, ¿puedes crear un producto digital? ¿Puedes abrir un canal y compartir conocimiento? ¿Puedes vender algo por Internet? ¿Puedes construir una red de afiliados o colaboradores? ¿Puedes invertir en algo que genere flujo de dinero? Si la respuesta es sí, empieza, aunque sea pequeño, porque el camino que estás siguiendo hoy, la mayoría de las veces, no conduce a la libertad. Y si crees que esto es solo para gente talentosa, con dinero, muy inteligente, ya caíste en la trampa. No es que los buenos pueden, es que los que empiezan se vuelven buenos. El mundo cambió. Ya no necesitas permiso para comenzar. Necesitas internet, un teléfono y la mentalidad correcta. La barrera más grande no está en el título, el capital o el punto de partida. Está en cómo te ves a ti mismo. Puedes seguir vendiendo tu fuerza de trabajo, o puedes empezar a vender valor. Puedes seguir cambiando tiempo por dinero, o puedes construir un sistema donde el ingreso siga moviéndose incluso mientras duermes. La elección es tuya. Pero recuerda, el tiempo no espera a nadie. Si llegaste hasta aquí, es porque este episodio te sirvió. Así que deja un like, compártelo y suscríbete para que no nos perdamos en el futuro. Tal vez el próximo episodio te dé justo el ángulo que te faltaba para elegir la forma correcta de jugar.